Fui vendida junto a mis hermanos un martes de polvo fino, de esos que se te pegan a la lengua y te dejan el gusto de la tierra como si hubieras mordido el patio entero. El tianguis de ganado quedaba en la explanada de la estación, un rectángulo con corrales de tubos, puestos de gorditas, mecates y saleros de plástico. Los hombres caminaban con la mirada clavada en los cuartos traseros de los animales, hurgaban la grasa con el ojo, regateaban como si cada peso trajera escondida una espina. Nosotros estábamos parados donde nos había dejado Goyo, el marido de mi madre, a la sombra de una lona azul junto a una jaula de gallinas. Yo, María Elena, 16, Tadeo, 11, Alma, 8, Pili, la chiquita, cumplía 3 y chupaba el borde de una cobija con dibujos de patos. Teníamos puestos unos paliacates rojos, no por gusto, para que no parezcan deslavados, dijo Goyo, que llamaba presentación a los paliacates y oportunidad a lo que iba a hacer. A mi madre no la vi esa mañana. La última vez que nos hablamos fue el domingo. Traía los ojos hinchados de llorar y el delantal manchado de salsa. «Nomás van a ir a trabajar a la casa de un señor», dijo. «Allá hay escuela, por un tiempo, en lo que nos componemos». Yo quise creerlo. Pero cuando vi a Goyo contar los billetes en el baño del mercado, reíto pegajoso, los dedos mojados con saliva para despegar el fajo, supe que nadie nos llevaba a ninguna escuela. Nos estaba colocando. Así dijo él: «Los voy a colocar como Dios manda». Dios se quedó callado entre los tubos. La primera que se acercó fue una mujer con botas brillosas y sombrero con lentejuelas. Nos miró como si fuéramos telas en rebaja. «¿Y cuánto por el servicio?», preguntó, y en su voz servicio sonó a trapo. Goyo se acomodó el cinturón, sonrió tieso. «Es por los 4, la grande cuida a los otros, el niño ya sabe cargar, la de 8 barre bonito y la chiquita nomás es de encargo. Un mes de prueba, luego vemos». Ella dijo que lo pensaría, que tenía otros compromisos, y se fue oliendo a perfume de vainilla. El sol se corría y el tianguis olía a alfalfa seca, sudor, aceite quemado y a gorditas de chicharrón que tronaban en la plancha. Pili pedía agua con la mirada. Fui al puesto de aguas y le pedí a la señora que me dejara enjuagarle la boca. «Ándale, criatura», dijo, y me regaló 2 tragos de agua de limón en un vasito de plástico que sudó como nosotras. Luego volvió el hombre que tenía perilla, ese que había pasado 2 veces mirando nuestras manos. «A ver las palmas», dijo. Nos las revisó como revisan las patas de una cabra. «La grande tiene manos de molcajete, le sirve pa' amasar». Goyo soltó una risita. «Y pa' callar bocas si hace falta». Entonces llegó el ranchero errante. Así le decían en la región, Don Severo, con su silla de montar en el hombro, las botas resecas del camino, el sombrero echado pa' atrás y una chamarra que olía a cuero y a jabón de pan. No era viejo ni joven. Era de esos hombres a los que el sol les plancha la cara y les mete rayitas alrededor de los ojos. Venía de cruzar varios pueblos, buscando trabajo de caporal donde hubiera que arriar, curar, ensillar, herrar. Vivía con lo que cargaba y lo que dejaba la temporada. Se detuvo frente a nosotros, no como quien se detiene a calcular, sino como quien se para a escuchar si un animal respira. «¿Estos de quién son?», preguntó, y su voz no era áspera, era una lija fina que nomás quita lo que sobra. «De nadie, todavía», dijo Goyo apresurado. «En realidad son míos, pero ya que lo menciona, estoy buscando acomodo. La grande es responsable, el muchacho es listo, las otras son baratas de mantener». Don Severo se quedó mirándome. No me esquivó, no bajó la vista. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «María Elena», dije con la boca pastosa. «¿Y él?» «Tadeo». Tadeo apretó los labios como cuando se aguanta un no. «¿Ella?» «Alma». «¿Y la chiquita?» «Pili». Don Severo asintió. Sus ojos oscuros tenían el brillo húmedo de quien ha llorado a solas. «Mira nomás mis 4 puntos cardinales.
Goyo carraspeó incómodo. Oiga, don, si no va a comprar, no haga conversación. Los trae uno entrenados. No se me encariñe, esto es negocio. El ranchero dio un paso que levantó polvo. ¿Negocio? Tú les preguntaste si quieren ser negocio. Goyo se encogió de hombros. Ni que fueran terneras con registro, son muchachos. A veces la vida se acomoda así. Yo nomás los coloco. Mejor que andar en la calle. A la palabra calle, don Severo apretó la quijada. Allí, en su silencio, hubo una historia. Yo pago la deuda, dijo de pronto. Goyo abrió los ojos. ¿Cuál deuda? La que inventaste para sacarles hasta el aliento. La de los costales fiados, la de la vez que se enfermó la niña y te la cobraste con gritos. La de las tortillas de más. Te pago lo que te imagines que te deben ahorita y ellos se van conmigo. Y no para ser mi lote, sino mi familia. ¿Oíste, Goyo? Mi familia. La palabra familia me cayó en la espalda como una chamarra tibia. Pensé que Pili había entendido porque se recargó en mi pierna y respiró hondo. Goyo se rió. Fue una risa que no llegó a sus ojos. A ver, ranchero, no se me haga el héroe. Aquí todos nos conocemos. A mí no me venga a dar clases de moral en el tianguis. Si los quiere, págueme hoy. Son 70,000 pesos por los 4 y me estoy viendo guapo. Dijo pesos, no dólares. Pero en mi cabeza la cifra sonó a lo mismo, demasiado. Don Severo sacó el sombrero, se rascó la sien, miró las botas, volvió a mirarnos. No te doy un peso por la idea de vendérmelos, dijo despacio. Te doy lo que traigo por sacarlos de tu mano. Y mañana mismo vamos al Ministerio Público y al DIF. No voy a sacarlos como se saca un becerro escondiéndolo en el corral. Los saco por la puerta con papel en la mano. Si aceptas, aceptas dinero por deshacerte de una culpa, no por vender gente. Goyo dudó. Lo vi mirar alrededor, buscando aliados, testigos, una risa que le confirmara que seguía mandando. Pero el tianguis, ese día, tenía mucho que venderse. Un toro cebú, una máquina para pelar maíz, una yegua con crin trenzada. Nadie quiso meterse. Goyo alargó la mano, palmearon. Don Severo sacó del cinturón una cartera gastada y contó billetes no con saliva, sino con una seriedad que hacía parecer que cada billete era una oración. Yo los miraba pensando que el dinero era como el polvo. También se pegaba a todo y a nada. Cuando terminó, sacó una libreta, escribió algo y se lo tendió a Goyo. Recibo, dijo, por concepto de cancelación de deuda moral y material. Firmas, yo también, para que mañana cuando vengan a preguntar no me salgas con que te asalté. Goyo firmó. Yo no entendía si me habían comprado o rescatado. Lo que sí entendí fue la próximo que pasó. Don Severo se agachó a la altura de Pili y le limpió con el pulgar un manchón de salsa en la comisura de la boca. Vámonos, familia, dijo. No dijo, tráiganse sus cosas, porque no teníamos. Dijo, vámonos. Y así, bajo una lona azul, en un martes de polvo fino, dejé de ser lote y volví a ser hermana. Nos subimos a la camioneta de don Severo, una Nissan vieja, con la batea llena de sogas y una hielera con agua. En el asiento cabía su silla de montar, las alforjas y nosotros. Pili en mis piernas, alma pegada a Tadeo como dos plumas que se buscan en el aire. En el retrovisor vi a Goyo contar el dinero otra vez. No miró hacia nosotros. Su risa sonó hueca, como un jarro de barro golpeado con un dedo. A lo lejos, el tianguis volvió a masticar su ruido. Por la carretera, el paisaje se desenrolló como una cobija interminable. Nopales, casitas pintadas de colores tristes, campos dormidos en invierno, perros que se cruzaban sin pedir permiso, santos cristos en las cunetas. Don Severo no hablaba de más. Primero vamos a detenernos en la cabecera, dijo. Vamos a denunciar y a pedir medidas de protección. La palabra familia no se escribe solo con cariño, se escribe con papel.
A mí me extrañó su lenguaje de hombre del campo con ideas de papel. Me enteré luego que había aprendido a las malas. Su mujer, Aurelia, murió joven. Su hijo, Joel, se fue al norte nomás unos meses, y la distancia se le hizo costumbre. Don Severo se había quedado con el eco de una casa vacía y la vida en camino. Errante, le decían. Él, sin decirlo, buscaba un lugar donde ya no errar. En la cabecera municipal nos recibió una oficina con sillas de plástico, un ventilador colgado que no movía el calor y una señorita con saco turquesa. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿En qué le ayudo? Don Severo habló. No adornó. Dijo tianguis, deuda, recibo. Estos son los niños. Yo no soy su sangre. Quiero ayudarlos sin salirme de la ley. La licenciada, Ortega de apellido, arqueó una ceja como quien no se sorprende pero se toma su tiempo. ¿Y la madre? ¡No vino! Quiero pensar que no supo. ¿Y el señor Goyo? Tiene esto. Don Severo le pasó el papel. Ella lo leyó y apretó los labios. Mire, nos explicó después de tomarnos declaración a los 4, vamos a levantar acta. Se declara una medida de protección urgente, resguardo temporal. Usted, don Severo, puede fungir como familia de acogida por 45 días, mientras localizamos a la madre y un juez de lo familiar define custodia y todo. Aquí nada se hace por fuera. De aquí nadie se los lleva sin papel. Nos tomaron fotos, nos preguntaron si queríamos quedarnos con don Severo. Tadeo dijo, no lo conozco, pero sí. Alma dijo, si hay escuela. Pili, con su dedo en la boca, iba y venía entre llanto y sueño. Yo dije, sí, pero quiero hablar con mi mamá. La licenciada asintió. Yo voy a buscarla. Tenga paciencia. Y no se sientan culpables por nada. A veces los adultos se tuercen por miedo. Ustedes no están torcidos. Salimos de la oficina con un folder amarillo. Yo apretaba el folder como si fuera un pan caliente. Afuera, en la plaza, un señor vendía elotes y la iglesia daba las 12. Don Severo nos llevó a comer sopita aguada con arroz a una fonda. Comimos en silencio. La señora nos trajo tortillas y sin preguntar, le puso a Pili un plato con caldo y un trocito de queso. Pili la miró como si no entendiera por qué le servían sin pedir. Cuando por fin arrancamos hacia la sierra, el cielo iba cambiando de azul duro a un azul con desgastes. Don Severo nos explicó que nos llevaría a El Garambullo, un rancho que cuidaba por temporadas cerca de la línea que divide 2 estados. Un lugar con casa de adobe, corral chico, un ojo de agua caprichoso y la sombra de unas jarillas. No es mío, aclaró. Lo cuido, pero mientras resolvemos, ahí cabemos. Yo no sabía si caber en la vida de un hombre así era fácil. Lo supe esa noche. Al llegar, el aire olía a leña y a lana. En el porche había 2 sillas de palma, un lazo enrollado y un perrito negro que nos recibió sin pedir credenciales. Don Severo abrió la puerta. Esta es su casa. Yo duermo en el catre de la cocina, ustedes en el cuarto grande. Si les da miedo, todos juntos. Si no, como se acomoden. Nos enseñó un baúl con cobijas, un comal, un jarro para el agua, un armario con 2 cambios de ropa vieja, limpia. Sacó frijoles de una olla, calentó tortillas, partió tomate y cebolla. Nos sirvió sin prisa. Y mientras comíamos, hizo algo que ningún adulto que había tenido poder sobre nosotros había hecho. Se quedó callado para que nosotros habláramos. Tadeo contó de su escuela, de cómo lo sacaron nomás por tantito, y ese tantito se volvió meses. Alma dijo que sabía planchar, que una señora le enseñó en su calle. Pili se quedó dormida con la tortilla en la mano. Yo conté el domingo en que mi mamá nos prometió mejor vida y nos metió en un camión a la ciudad. Y conté el momento en que vi el dinero en el baño. Don Severo no dijo pobres, dijo no debió pasarles, pero ya no les está pasando. Esa primera noche, el viento arrastró polvo contra las paredes como uñas. En el cuarto,
Los ojos se nos hacían más grandes que el cansancio. Don Severo dejó la puerta abierta y la luz de la cocina formó un triángulo cálido en el piso. Antes de dormirme, lo oí hablar en voz baja, no sé si con Dios o con Aurelia. «Señor, si me mandaste esto pa' que deje de andar, que así sea. Si nomás me los encargaste por un rato, dame juicio pa' no lastimarlos». Me despertó un ruido en la madrugada, el sonido de una camioneta que se detiene donde no hay dónde detenerse, de puertas que se cierran con esa firmeza que no es de visita. Tadeo se incorporó. Alma me apretó el brazo. Afuera se oyó la voz de un hombre y otra que reconocí. Goyo. «Severo, me los das o te los quito, no sabes con quién te metes». Don Severo no alzó la voz. «Con la ley me metí, Goyo, vete a dormir. Tú no me das órdenes, esos chamacos son míos». «No, ya no». Hubo un silencio que dolía en los tímpanos. Luego el clic de un teléfono y el motor que se fue alejando, despacio, como perro que enseña los dientes pero decide morder otro día. A la mañana siguiente, antes de que el sol se quitara la legaña, llegó la patrulla municipal. 2 oficiales se bajaron, hablaron con don Severo, nos pidieron nombres otra vez, vieron el folder, asentaron. Uno, el más joven, comentó: «Yo también me crié en casa ajena. No se espanten, se puede salir adelante sin deberle al miedo». Nos reímos sin ganas. Eran las 8 y el mundo ya había ido y venido 3 veces. Lavé los trastes del desayuno con una determinación que venía de un lugar que no conocía. No sabía si un juez nos dejaría quedarnos. No sabía si mi mamá aparecería con la cara que yo le conocía o con otra. No sabía si don Severo se cansaría de nosotros. Lo único que sabía era que esa mañana nadie nos llamaría Lote, y que una voz había dicho «mi familia», y en esa voz cabíamos. Mientras barría el patio, el viento me trajo el olor de los mezquites. Recordé a mi madre peinándome frente al espejo roto, trenzándome el cabello y susurrándome que algún día yo pondría la mesa y diría: «Aquí se sienta quien me cuida, no quien me cobra». Tal vez ese día no estaba tan lejos. Tal vez la vida, que se había torcido como vara verde puesta al sol, estaba empezando a enderezarse a fuerza de sombras nuevas y de sombras viejas que se iban. A mediodía, con el sol clavado sobre nuestras pestañas, don Severo nos señaló el horizonte. «Más allá», dijo, «hay un pueblo con escuela. Si el juez autoriza, mañana mismo van». Yo miré hacia donde su dedo apuntaba. No vi la escuela. Vi una puerta abierta en medio del monte y supe que la iba a cruzar, aunque aruñara los marcos. A los 2 días, la licenciada Ortega llegó al rancho con una camionetita blanca que traía el logotipo del DIF en la puerta y un portafolio repleto de papeles. El viento le despeinó el chongo y le arrancó una sonrisa. «Aquí sí sopla la realidad, ¿eh?». Nos saludó por nombre como si los hubiera aprendido de memoria. Traía 2 cosas: buenas noticias y una advertencia. «El juez concedió medida de acogimiento familiar por 90 días», dijo, «prorrogables si la investigación lo amerita. Eso significa que pueden permanecer con don Severo, que deberá garantizarles alimento, techo, cuidado y...». Me miró con intención. «Escuela. A cambio, el Estado hace visitas, evalúa, apoya y buscan a la madre para escucharla. La advertencia es: habrá chismes y habrá quien diga que a ustedes se los compraron. Eso duele, no lo traguen. No es verdad. Aquí hay papel y hay voluntad». No exageró. Al segundo domingo, cuando bajamos al pueblo a misa y de ahí a la tienda de abarrotes por jabón y harina, ya circulaban preguntas en voz de cuchicheo. «¿Y esos quiénes son?». «Dicen que el Severo se trajo unos chamacos del tianguis. A saber con qué intenciones». La dueña de la tienda, doña Pina, nos trató con la misma voz con que trataba a todos, áspera pero pareja. «¿Qué van a llevar, criatura?». «Jabón, frijol, arroz». «¿Café?». «Poquito». «¿Pan?». «Del de ayer».
Pina partía la barra como quien reparte justicia. «No me gusta meterme en vidas ajenas», soltó, «pero sí me gusta oler la panza del mundo, y esto me huele a que aquí hubo rescate y no compra». Le brillaron los ojos. «Y si alguien pregunta, díganle que Pina es bien chismosa para lo que vale la pena». Don Severo nos hizo un plan como quien traza surcos para la siembra. A Tadeo lo llevó a la primaria del pueblo con un maestro que sabía que las ausencias no siempre son flojera. A Alma la metió en tercero, con un uniforme prestado que le quedó como si la escuela la hubiera estado esperando. A Pili le consiguió un lugar en el preescolar, donde las maestras le enseñaron a posar el lápiz como si fuera una pluma de pavo real. Yo, que ya me había atrasado, entré al programa de secundaria abierta de la telesecundaria con la promesa de no soltarlo aunque el cansancio me jalara las trenzas. Las primeras semanas me dolieron los huesos del esfuerzo. Levantarme antes de que clareara para ayudar con los animales, dar de comer a las cabras, revisar agua, dejar a Pili peinada con 2 colitas iguales, caminar con Alma hasta la escuela, llevar a Tadeo al aula con los cuadernos forrados en papel de estraza, volver al rancho, aprender a prender el fogón sin ahumar la casa, a barrer el patio de tierra con varas de jarilla, a colgar la ropa en un alambre que se negaba a sostener nuestros calzones si el viento se ponía de mal humor. Don Severo no era dulce, pero era decente. Su decencia se notaba en cómo nos dejaba escoger, en que su no venía con golpes, en que su sí no traía trampa. Sabía decir, luego vemos y luego ver. No bebía más de la cuenta. No traía amigos dudosos. Los domingos, al caer la tarde, se sentaba con su jarrito de café y nos contaba historias de su esposa Aurelia. Era de manos pequeñas, pero de abrazos grandes. Hacía tortillas tan redondas que daban ganas de colgarlas de adorno. Nos habló también de Joel, su hijo. Un día se fue a Sonora, luego a Tijuana, luego a Phoenix. Dice que allá hay vida. Aquí también, pero a veces uno tarda en verla. En su voz había un poco de orgullo, un poco de herida, un mucho de espera. El primer obstáculo llegó como siempre llegan los problemas en el campo, con el clima. Un frente frío se estacionó 2 días. Trajo una llovizna helada que convirtió el patio en un espejo de lodo y nos dejó sin leña seca. Las cabras se encogieron. El agua del ojo se enturbió. Don Severo, sin levantar la voz, nos organizó. Tadeo, ven a ayudarme a tapar el bebedero con costales. Alma, tráete a la Pili al cuarto y jueguen a la tiendita. María, prende el fogón con cáscaras de cebolla y papel, no con madera verde. Vamos a pasarla juntitos. Pasó. Amanecimos con los zapatos húmedos, pero con el techo encima y un olor a café que lo arreglaba casi todo. La licenciada Ortega subió ese día con cobijas de la bodega del DIF y un paquete de útiles. No es caridad, es derecho, dijo. Lo dijo sin solemnidad, como quien dice, así se nombra esto. Una mañana, de regreso de la escuela, nos topamos con Goyo recargado en la reja de la tienda. Al verme, escupió a un lado. ¿Ya se te olvidó de dónde vienes? Yo respiré. Conté hasta 5. No se me olvida, contesté. Pero ya no me acuerdo como tú. Me insultó, con palabras de esas que ennegrecen la boca. Don Severo apareció, no de improviso. Él no hacía teatros. Vámonos, ordenó. Goyo se rió desde abajo. Me robaste un negocio, Severo. Me las vas a pagar, y si no me las pagas tú, me las va a pagar el hambre. Don Severo no respondió, pero al llegar al rancho sacó de un cajón un papel, una hoja con sellos. Medida de protección, me dijo. Si ese hombre vuelve a acercarse, marcamos aquí. La justicia camina en guaraches, pero camina. Los chismes no se fueron. Encontraron maneras finas de pelear, que si, quien les ve, que si, qué raro un hombre solo con criaturas, que si, ya se me hace que lo hacen por la lana de gobierno. Doña Pina, un día que se le reventó la bolsa del pan y los bolillos rodaron hasta mis pies,
Nos enseñó la técnica correcta: levantar los rumores con las puntas de los dedos y dejarlos en la basura. La gente confunde morbo con interés. Ustedes trabajen, estudien, saluden. Lo demás, que se lo coma el sol. No todo fue defensa. Hubo también ternuras. Un veterinario joven, el doctor León, pasó al rancho a revisar una becerrita enferma y me dejó mirar cómo revisaba encías, cómo palpaba barriga, cómo se hacía necesario y preciso con las manos. ¿Te gusta esto?, preguntó. Me gusta que los animales se compongan, contesté. Me apuntó a un curso sabatino de zootecnia básica en la Casa de la Cultura. No te voy a cobrar, trae libreta. Me prestó libros con fotos en color e instrucciones con verbos exactos. La primera vez que curé yo sola una herida de pata con yodo y paciencia, me sentí más alta. A mitad del segundo mes recibimos otra visita, la de mi madre. Llegó con la mirada que no se atreve a levantarse, un rebozo deshilachado y un cansancio que parecía no caberle en los hombros. La licenciada Ortega había hablado con ella. Le explicó la denuncia, el proceso, el perjuicio de Goyo. Mi madre lloró sin lágrimas. Yo no pensé, balbuceó. Me asusté. Goyo dijo que era temporal, que les iba a ir mejor, que luego me los traía. Y cuando me di cuenta ya le habían brillado los billetes en la cara. Yo cerré los ojos. Perdónenme. Pili la vio y se escondió tras mis piernas. Alma se quedó clavada en su respiración. Tadeo chasqueó la lengua como su padre cuando estaba a punto de decir algo que no quería. Yo respiré. Conté hasta 10. Sentí el filo de la rabia queriendo hacerme decir no vuelvas. Dije otra cosa. Si quieres que te perdonemos, ayúdanos a sostener lo que estamos haciendo, le dije. Ven los jueves a leerle a Pili. Llévate a Alma a la biblioteca. Acompaña a Tadeo al fútbol si te toca. Pero no nos vuelvas a empujar hacia donde a ti te empujaron. A Goyo, que lo enfrente la ley. A nosotros que nos encuentre el domingo con una sopa. Mi madre asintió como quien recibe una lista de mandados. Lo voy a hacer, prometió. No dijo perdón en argumentos, lo dijo en hechos. Llegó los jueves con cuentos viejos y pan fresco. Aprendió a escuchar otra vez. Pasado el 9º domingo, tocaba audiencia. El juez, con una paciencia cansada, tomó nota de lo que cada quien tenía que decir. Tadeo, que ya había aprendido a mirar a los adultos con menos miedo, habló claro. Con don Severo tenemos comida, escuela, y ya no le tenemos miedo a que nos cambien por algo. Yo me quiero quedar. Alma dijo que quería seguir con su maestra y con sus amigas nuevas, que le habían enseñado a brincar la cuerda sin tropezarse. Pili dijo, aquí duermo toda la noche. Mi madre dijo que quería, poco a poco, recomponer su casa en la ciudad, pero que no forzaría a nadie a regresar donde la gente era cuenta. Goyo no fue. Mandó un abogado de mirada sin párpados que ensayó argumentos sin base. El juez dio la resolución. Se declara la guarda y custodia provisional de Tadeo, Alma y Pilar a favor de su hermana María Elena, con el acompañamiento del señor Severo como tutor solidario mientras se resuelve de fondo. Se ordena a la señora madre tener un régimen de visitas y apoyar con alimentos en especie, verificable. Se prohíbe al señor Gregorio Goyo acercarse a menos de 200 metros de los niños. Se turna su conducta al Ministerio Público. Punto. Don Severo apretó los labios, no para contener una sonrisa, sino para no romper en llanto. Yo sentí que mi nombre se hizo más ancho, cabían mis hermanos ahí adentro. Volvimos al rancho y celebramos con cosas de pobres que festejan mejor que muchos ricos. Arroz con leche con canela, pan de la tienda, 2 naranjas partidas en ruedas delgadas, un abrazo que crujió de huesos. Puse el folder con la resolución en el armario, donde una vez solo hubo cobijas. Don Severo sacó un mezcalecito y lo alzó sin teatro. A la familia que se encontró en el camino, dijo, a los papeles que le hacen cama y al trabajo que la sostiene. El perro movió la cola como si entendiera. La vida nos exigió enseguida otra cosa, una sequía,
no de agua, de dinero. El patrón de don Severo avisó que habría que vender 3 vacas por falta de pasto y que las cuentas no daban pa aguantar a toda la gente. «No te corro», le dijo, «pero quédate si te alcanza lo que hay». Don Severo miró sus manos. No suplicó. Vino a la casa, se sentó en la silla de palma y nos dijo, «No sé si me alcance». Lo miré y entendí que ahora me tocaba a mí. «Yo voy a limpiar casas los sábados en el pueblo», anuncié. «La maestra Marta me dijo que ocupa. Tadeo puede ayudar a Pina en la tienda en las tardes. Alma puede cuidar a los chiquitos de la vecina mientras ella hace tortillas. Y los domingos vendemos queso fresco. Aprendí a hacerlo con la leche que queda. Doctor León nos compra para su mamá». No fue fácil. Los dedos se nos quedaron tiesos varias noches, pero nos alcanzó. La primera vez que pagué yo los cuadernos con mis billetes propios, sin pedir al de arriba, sentí que había escalado una escalera invisible. La tienda nos fiaba menos porque ya no hacía falta. Doña Pina, sin confesarlo, nos daba un pan extra cuando el aire olía a tristeza. La licenciada Ortega seguía visitando cada 15 días, y su portafolios trajo un día algo más. Una convocatoria a familias de acogida que quisieran completar su proceso con un curso del Estado. «Ustedes ya hicieron la mitad», nos sonrió. «Ahora háganlo formal, no por el dinero, por el nombre, pongan por escrito lo que ya viven». Joel, el hijo de don Severo, supo por un primo de lo que pasaba. Vino. No llegó con aires de salvador, sino con cara de hombre que no sabe si pedir perdón o permiso. Miró a su padre con un tiempo largo que se comía todos los luego. «Pap», dijo, «te dejé solo. Perdóname». Don Severo le tocó el hombro como se le toca a un potro nervioso que no quieres espantar. «Llegaste. Siéntate. Esta es María Elena. Ellos son tus hermanos postizos, si quieres decirlo así. Yo les digo mi familia, si te parece». Joel sonrió, tímido. Trajo un balón y una caja de herramientas. Con el balón, Tadeo aprendió a cruzar cancha. Con las herramientas, Joel y yo arreglamos la puerta que no cerraba. A veces, la vida regresa por la misma vereda por la que se fue. No más, cambia de paso. A los 6 meses, cuando los nardos de la plaza empezaban a perfumar la noche y la panadería sacaba conchas que parecían lunas chiquitas, hicimos una reunión sencilla. Invitamos a Pina, a la maestra Marta, al doctor León, a la licenciada Ortega, a doña Hilda de la biblioteca, al patrón de don Severo, a Joel, a mi madre. Cada quien trajo algo: pan, queso, dulces de leche, historias con moño. En el patio, bajo un cielo con pocas nubes, colgamos un foco de esos que hacen círculo de luz, como si la vida tuviera centro. Yo hablé. No sé de dónde me salió la voz, pero salió. Me llamo María Elena. Fui vendida junto a mis hermanos un martes con polvo. Ese día aprendí que hay quien llama a las personas lote, pero también aprendí que las palabras salvan. Un hombre dijo, «mi familia», y esa palabra nos abrió una puerta. Desde entonces hemos escrito hogar con papel, lumbre y terquedad. Si me preguntan qué hicimos, diré que pusimos cada cosa en su nombre: a la violencia, denuncia; al miedo, compañía; a la pobreza, trabajo; a la culpa, cita; y a la familia, mesa. Don Severo levantó el jarrito de café como se levantan los trofeos que no son de metal. No lloró, le brillaron los ojos. «Yo anduve perdido mucho tiempo», confesó. «Creí que mi vida era una ruta. Era una casa con puertas. Yo no la veía. Ustedes me la abrieron. Tadeo me apretó la mano. Alma me recargó la cabeza en el hombro. Pili se subió a mis piernas y me dijo al oído algo que guardo en el pecho. Aquí ya no me venden. Me cuentan cuentos. No sé si esta historia le sirva a alguien que, como mi madre, tuvo miedo y se dejó torcer. O a alguien que, como Goyo, aprendió a llamar negocio a lo que no lo es. O a alguien que, como don Severo, cree que no le toca más que cuidar el paso de su caballo. Ojalá le sirva a una mujer que ve venir un sí,
que le sabe a chantaje y decide decir no a tiempo. Ojalá le sirva a una muchacha que piensa que el papel no sirve. Sirve si detrás hay gente que no tiembla. A veces, cuando el viento baja de la sierra y estremece el garambullo, yo salgo con la cobija de Pili a ver el cielo. Pienso en el tianguis de ganado, en la lona azul, en las gallinas, en la risa hueca de Goyo, en la voz de don Severo diciendo «mi familia». Cierro los ojos y agradezco lo raro y maravilloso que fue que, al vernos, alguien nos nombrara por lo que podía ser y no por lo que nos querían hacer. Desde entonces, cada vez que alguien pregunta quiénes somos, yo contesto sin pena: somos de aquí, de este pedazo de tierra y de estos papeles, pero sobre todo somos de estas manos que no sueltan. Y no hay día que no me acuerde de que hubo un martes de polvo que quiso convertirnos en mercancía. Ese martes se quedó allá. Lo que vino después es esto: 2 cuartos pintados de cal, un fogón que no se apaga, cuadernos con mi nombre completo, un perro negro echado al sol, un hombre que dejó de errar, y 4 hermanos que, cuando se miran, no se corrigen el lugar en la fila, se reconocen. Porque alguien, una vez, nos llamó por nuestro nombre y dijo, con toda la responsabilidad del mundo, «mi familia». Y nosotros, con toda la hambre y la fe del mundo, creímos. Y así fue.